delitos más comunes que nos toca compartir cada día en la información es el delito de la corrupción. La corrupción es la malversación, primero de la confianza de quien ejecuta o va a ejecutar una carga, de un cargo, de una situación, de un despliegue de situaciones, y que confunden y que de pronto se transforman en beneficios propios a través de la trampa, a través de los hechos que no corresponden, se transforma en corrupción. Hay alguien que está trabajando en esto y que tiene una especialidad en el estudio de esta situación de la corrupción, sobre todo con lo que estamos viviendo los argentinos por estas horas. Estoy hablando de la doctora Cintia Castro, abogada experta en delitos de corrupción. Doctora, buenas tardes, ¿cómo le va? Jorge Ocampo la saluda. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Un delito que está de moda o comenzó a descubrirse, y creo que con el castigo de los primeros se transforma en una realidad el hecho del castigo a la corrupción, doctora. Bueno, en principio debo decir de que la corrupción es inherente al ser humano porque desde que el mundo es mundo que existe corrupción y no es un delito, sino es una serie de delitos que hoy están tipificados penalmente. El uso indebido del poder, ya sea poder público o privado, en el que se obtiene un beneficio personal o un beneficio también para terceros, donde se violan normas y deberes y principios básicos, éticos, utilizando justamente eso, es la definición más básica de corrupción. Pero en sí la corrupción es mucho más profunda y dañina. Tenemos distintas formas de corrupción y especialmente lo que tenemos que entender también que esto se produce cuando alguien tiene un poder de firmar, cuando tiene un poder de gestionar, de administrar fondos y se utiliza en contra del interés público. Por ejemplo, cuando se recibe dinero a cambio por un favor o una decisión, popularmente llamado coima, o se recibe dinero público para fines privados, que es la malversación de caudales públicos. Es decir, la corrupción es una serie de delitos que son delitos en contra de la administración pública y donde afecta directamente el interés de toda la sociedad. Hay formas graves de corrupción y bueno, yo me centro mucho porque me genera mucha desconfianza y le creo poco al Poder Judicial, que es quien debe mantener limpio el sistema, es la columna vertebral de la República, y estas causas o estas personas, en realidad, las que tardan muchísimo en iniciarse las causas, en continuarlas y luego en ser juzgadas, forma parte un poco la connivencia que existe entre el Poder Judicial y el poder político de turno, y el Poder Económico también, para que esto no avance. Por eso, tal como usted mencionaba, no es que lo vemos desde ahora, desde siempre hemos tenido no solamente sospechas, investigaciones y que se han frustrado con el correr del tiempo porque no han continuado y todos sabemos que existen prescripciones donde se libera a la persona, no puede estar eternamente en investigación, entonces esa prescripción, esa liberación que de alguna forma muchos utilizan para demostrar o determinar que son inocentes y en realidad no lo son, como pasó en causas en contra del expresidente Carlos Menem, que se murió y no se dio explicación hasta el día de hoy, cosas que se sucedieron en su administración. Entonces, bueno, es paradigmático lo que ha sucedido ahora, pero también tenemos que entender que estuvieron 18 años, la causa tiene un poco más de 18 años. Hoy tenemos 9 condenados, que es la causa de vialidad. No sé si te lo estaba dirigiendo de ese lado, pero me habían dicho que hable del decomiso, pero en esta causa justamente tiene más de 18 años y han tardado 18 años. En el medio hubieron personas que se murieron y que no vieron, argentinos no vieron cómo se condena a las personas que defraudan a través del poder, defraudan al Estado. El Doctora, Estado somos todos parte, sí. doctora, los medios de comunicación y sobre todo los medios periodísticos, políticos, ¿son los grandes enemigos de la corrupción o son quienes ayudan a limpiar, a esclarecer
y a determinar dónde y cómo funciona la verdadera corrupción. Porque creo que en la Argentina hubo una persona que denunció, que sostuvo, que defendió la postura que tenía y que terminamos encontrando la razón de lo que él decía. Estoy hablando de Jorge Lanata, tema Cuadernos, por ejemplo. Es decir, que la parte periodística seria es una gran socia de la verdad en contra de la corrupción. No, no es una relación sine qua non esa. Esto se dio de que el periodista hizo una investigación exhaustiva y los medios de comunicación en principio son uno de los principales mecanismos de control social. La función es informar, es investigar, es generar transparencia y esto permite que la sociedad conozca qué es lo que sucede en las instituciones públicas y en los sectores privados, que son los grandes espacios de poder. Sin embargo, el rol del periodismo no siempre es neutral y tampoco es efectivo porque depende de distintos factores. La concentración mediática, los intereses políticos, las presiones económicas. Por eso usted ve que en distintos gobiernos hay periodistas que están alineados y uno dice, bueno, hacen políticas más que los políticos. Pero eso genera al menos una llamativa curiosidad por parte de un gran sector de la sociedad y eso impulsa a que muchas veces el Poder Judicial recoja el guante que tira el periodismo para investigar y tantas otras que no sucede así. Por ejemplo, mire, le doy un ejemplo. El año pasado el jefe de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló de las cuestiones estas que estaban vinculadas a la basura y a los Moyano y mencionó algo que, bueno, cuando yo lo dije en los medios, de que no existían, o sea, de que se conocía cuál era el acuerdo y el arreglo espurio con la anterior administración y yo digo, los fiscales tienen la obligación frente a lo que se dice públicamente a iniciar de oficio investigaciones. Claro. Y los funcionarios públicos, frente al conocimiento de un supuesto delito, tienen la obligación de denunciar, porque así lo impone la ley de ética pública, en realidad tienen la obligación de denunciar, porque si no estarían cometiendo también un delito que es el incumplimiento de los deberes del funcionario público, el artículo 248 del Código Penal. Esto no sucedió y eso fue reproducido por todos en los medios de comunicación. ¿Y por qué no sucedió? Porque hay una protección del poder de los medios de comunicación, de cuarto poder, hacia ciertos políticos cuando siguen una línea, esos políticos, una línea económica en particular. Pero lo llamativo no es lo que los medios de comunicación hacen, sino la inactividad del Poder Judicial frente a la exigencia que pesa sobre ellos, una exigencia legal y que, bueno, su conducta muchas veces es demasiado pasiva. El Tribunal Federal Oral número 2 resolvió avanzar con la ejecución de los más de 80 propiedades de Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos y de Lázaro Báez. ¿Eso será inmediato? ¿Ya están nominados? ¿Cuáles son están identificados todos esos inmuebles? ¿Y de qué manera se va a intentar recuperar el dinero con el cual adquirieron todo esto? Bueno, en principio tenemos que entender qué es el decomiso en términos legales, porque, a ver, muchas veces se habla de Cristina como si fuera la única responsable y en la causa hay 9 personas condenadas. Sí. Son 9 los condenados, no pongamos nombres, digamos que son 9 los condenados. Y entre ellos existe responsabilidad solidaria por el total de lo que el Estado considera que tiene que recuperar porque es un patrimonio económico producto de delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública. Ese dinero es un monto de más o menos asciende a la suma de 680.000 millones de pesos. La responsabilidad de garantizar que eso vuelva al Estado es de los 9 condenados. La responsabilidad es solidaria por el total.
Hay uno de los condenados que ha declarado que tiene en su patrimonio 3.000 millones de dólares. Y hay otro condenado que denunció en que su patrimonio asciende a 200 millones de dólares. El Estado lo que tiene que garantizar en conjunto en esta causa de vialidad es poder recuperar los 684 millones de pesos. Ahora, si usted va a recuperar el total, quien se lo puede garantizar tiene que responder por todos. No significa que el resto de los condenados queda libre de responsabilidad. Siguen siendo garantes de que eso pueda ser efectivo, de que el Estado recupere el monto, entre comillas, ¿no? El monto robado, para que la gente entienda. Ahora, usted sí tiene que garantizar, usted Estado tiene que garantizar que va a recuperar los 600.000 millones de pesos, le va a decomisar al que tiene más, porque se supone que la garantía debe estar. Este personaje que tiene más, que es el de 3.000 millones de dólares, es Lázaro Báez. No es que recae sobre uno. Cristina tiene 200 millones de dólares declarados. Este tiene 3.000 millones. Entonces, si el Estado tiene que garantizar, tiene que ir a lo seguro. Sí. Resulta que Cristina se le están embargando y se le intentan decomisar bienes que no son de ella, que son de sus hijos. Los que no han atravesado un proceso judicial para determinar que esos bienes no lo han adquirido de manera fraudulenta, de manera tramposa, de manera delictiva. ¿Me entiende? Esos bienes... El Estado no puede bajo ningún punto de vista tocar propiedades de terceros, salvo que a través de un proceso judicial se determine que esos bienes han sido adquiridos a través de los delitos de la causa vialidad. Ahora resulta que en esos bienes están incluidos bienes que se intentan decomisar, adquiridos antes del año que se inicia la investigación por la causa de vialidad. Estamos ante un riesgo que puede existir, que se pierda tiempo en el decomiso de bienes y el Estado no pueda recuperar los 684.000 millones de pesos, porque se pueden interponer recursos en relación a que se están tocando bienes, en principio que son de terceros, segundo que no significa que esos bienes, porque sean los hijos, estén relacionados con los delitos de esta causa, porque tienen que estar vinculados a los delitos de esta causa. Caso contrario sucede con Lázaro Báez, que los contratos que adquirió que fueron investigados y que fueron producto de la sentencia condenatoria por la causa de vialidad, sí fueron adquiridos y se puede demostrar rápidamente, porque así se ha hecho, y sin embargo el Estado, a mi entender, está perdiendo tiempo porque todos queremos que se recupere el dinero robado por delitos de corrupción, porque ese dinero nos pertenece a todos. Bien. Ahora, lo que nadie quiere es que se pierda tiempo, lo que pasa es que es mucho más impactante, y ahora volvemos a lo que usted mencionaba de los medios, y lo que yo digo con respecto a la connivencia del Poder Judicial, es más impactante decir que se decomisan los bienes de un ex jefe de Estado o una ex jefe de Estado, y no importa si esos bienes son de los hijos o si son productos de delitos de esta causa o de otras, lo importante es decomisarlos porque el impacto es mayor. Sin embargo, yo quiero que se garantice que eso vuelva, y quien puede llegar a garantizarlo es Lázaro Báez por el monto patrimonial que ha denunciado que tiene. Ahora, doctora, ¿qué importancia tiene el hecho de corroborar que durante el tiempo que ejercieron ese poder político, entre comillas, poder político y convertido en corrupción, es donde fueron acaparando todos estos bienes? Los 100 autos, la cantidad de campos, las obras no terminadas y cobradas. ¿No es eso el verdadero justificativo de por qué Lázaro Báez tiene 3.000 millones? Bueno, la deducción no es una condena firme, y el riesgo de lo que usted está mencionando es que se violan derechos y garantías constitucionales, como lo es el debido proceso. Eso tiene que estar determinado en una causa judicial y con condena firme. No es lo que está sucediendo hoy. Discúlpeme,
ahí le hago un paréntesis, es decir, tengo que tener la sentencia de que esos bienes son producto de la corrupción, de no haber terminado las obras y de haberlas cobrado, y de lo que compró y que tiene campos y todo lo demás. Tengo que comprobar para recién comenzar a transformarlo en plata que se devuelva al país, hablando en Claro, criollo. usted tiene que corroborar o sea, todos tenemos que corroborar que esos bienes son producto o adquirido a través de los delitos de corrupción de la causa vialidad. Bien, bien. De la causa vialidad. Ahí el Estado puede decomisar y luego ir a remate para poder hacerse nuevamente que todo vuelva al Estado, todo lo que corresponde vuelva al Estado. Ahora, si esas propiedades, todo ese dinero que se intenta recuperar, no se puede determinar que está ligado al delito por el que se han condenado a las 9 personas involucradas en la causa, se estaría violando una garantía constitucional Sí, que es sí. el debido proceso. ¿Por qué? Porque se están tocando un patrimonio que no está ligado a una condena. Entonces eso debería iniciarse una investigación y debería determinarse que esos delitos, y no porque es una sospecha, porque acá lo peligroso es que el TOF lo que dice es que como fueron adquiridos simultáneamente con la causa, entonces deberían haber sido adquiridos por ese dinero robado al Estado. No, tiene que determinarse fehacientemente, porque puede existir una impugnación de lo que está sucediendo. Y los recursos son absolutamente válidos, incluso en la última ratio, que es en sede internacional, porque es flagrante la violación de garantías constitucionales si solamente se determina porque hay una sospecha de una simultaneidad temporal de la adquisición de bienes Sí, y sí. lo que se hacía, que ya ha sido condenado en la causa de realidad, y eso no puede suceder, no puede existir una sospecha, una suposición de que entonces esta casa se compró con el dinero de la causa de lo que se robó en la causa de vialidad, y sin embargo no hay nada que se trace realmente. No sé si me entiende. Y entonces el capital que supuestamente puso en 2 cajas de ahorros los hijos de Cristina, no se van a justificar nada más que como un aporte familiar que supuestamente les dejó esta mujer, 5 millones de dólares en una caja de ahorro, que no sabemos si es de vialidad, si es de la plaza, de dónde viene la corrupción, y ese dinero no se va a tocar porque lo tienen ellos, aunque no hayan laburado en la perra vida. Mire, yo, tanto como usted y como toda la sociedad, quiero que se determine si es plata del Estado o no, ¿sí? Ahora, eso no significa que porque yo quiero que se determine algo, voy a hacer una suposición y voy a condenar a personas que no han sido ni siquiera investigadas. Está bien, sí, 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 por Porque, supuesto. ¿entiendes? Entonces deben existir fundamentos especiales de vinculación. No basta con que un tercero aparezca nominalmente ligado al imputado por su relación materno-filial, entonces ya se determine su, entre comillas, culpabilidad. El juez penal solo puede afectar bienes de un tercero y fundamenta de manera específica que ese tercero está, en principio, funcionalmente ligado al delito. Si actuó como testaferro también, o si fue interpuesto para ocultar bienes de la persona que ha sido imputada y condenada. Ese bien tiene que estar directamente conectado con el delito. Ahora, el tercero no es de buena fe, pero bueno, si sabía o razonablemente debía saber el origen ilícito, pero eso no ha sido demostrado en esta causa, porque ellos no han sido investigados y tampoco han sido condenados. Entonces, esto es lo que la jurisprudencia llama vinculación objetiva y vínculo subjetivo con el hecho investigado. Los fundamentos jurídicos que existen para esa vinculación son absolutamente constitucionales. Es una exigencia constitucional donde se prohíbe afectar la propiedad privada sin ley y sin proceso. Entonces un tercero no puede ser imputado por sospecha, no puede sufrir consecuencias penales sin un debido proceso legal. Y el juez tiene que demostrar, porque si no generaría inseguridad jurídica.
el juez tiene que demostrar por qué ese tercero sí queda alcanzado por la medida, y no solamente por su vínculo materno-filial. Doctora Cintia Castro, me gustaría hablar hasta las 12, 1 de la madrugada de este tema para poderlo esclarecer y entenderlo. Va a tener que sufrir varios llamados desde nuestro programa en función de que sigamos aportando a medida que pase el corto tiempo. ¿Cuándo estima usted que comenzará, como última pregunta, la nominación de cuáles serán los bienes y de qué manera se comenzará esta recuperación, doctora? Mire, si empezamos por saber de que se van a tocar bienes de terceros, le puedo asegurar que entre recurso y recurso puede pasar bastante tiempo. Por eso yo le digo que como Estado se debe ir a lo seguro. Total, siguen siendo responsables el resto de los condenados, incluida Cristina, frente al decomiso, sino el hecho de que, en el supuesto de que no alcancen con los 3.000 millones de dólares que tiene Lázaro Báez. La ejecución forzada es absolutamente legal porque ninguno ha querido pagar lo que se le está tratando de decomisar ahora. Ahora puede pasar muchísimo tiempo, pero yo, a ver, conociendo a la justicia, de que funciona, con el timing de la política, yo calculo que antes de que finalice el gobierno del actual presidente, puede llegar a acelerarse el tema, y si no, bueno, tendremos que seguir esperando, ojalá que no sean 18 años como ya nos han hecho esperar y Claro. sufrir también. Claro. Y además también habrá que acelerar el tema del juicio, si se logra que se trabaje en feria, que se aceleren las audiencias, porque eso también tiene mucho que ver con la determinación final para ir a buscar los recursos que pertenecen a la causa. Porque si vamos con una audiencia semanal, ahora estamos en 2, se está pidiendo que sea permanente y con presencia para poder acelerar más las cosas. Creo que eso también va a ayudar a que se achiquen esos tiempos. Doctora, le agradezco enormemente y le vuelvo a pedir mil disculpas. Pero usted está hablando de una causa, de un nuevo juicio, no del juicio de vialidad. No. Hablando de la causa de los cuadernos. Claro, pero de todas maneras, todos los corruptos están casi en el mismo orden. Pero sí puede llegar a que la solución de esos casos, en el caso de los cuadernos, también ayude a solucionar el otro tema que ya está totalmente manipulado, está tratado y creo que hay que buscar la resolución nada más. Los argentinos queremos que devuelvan lo que se robaron y bueno, habrá que buscarle la forma de hacerlo. Lo vamos a volver a molestar, doctora, y le agradezco mucho su tiempo, por favor. No es molestia, gracias a todos, muchas gracias. Gracias.